me gustaría algo que he hecho a lo largo de muchos años de mi vida, compartirlo con vosotros hoy. Yo creo que el libro de los Salmos ocupa un lugar muy especial en la revelación de Dios, en la palabra de Dios, porque es un libro en el cual Dios nos habla, como en toda la palabra nos habla al corazón a través de su Espíritu, que estos salmos, que eran también los himnos que cantaba el pueblo de Israel, pues fueron compuestos por hombres guiados por el Espíritu Santo, que hablaban de sus experiencias, de su adoración, de su alabanza, de sus angustias, de cómo el Señor les había escuchado y liberado. Pero también el libro de los Salmos nos permite identificarnos especialmente con estos autores humanos que comparten su vida en comunión con Dios. Porque las experiencias, las buenas y las difíciles, las pruebas y las situaciones de angustia, de persecución, de dudas, de falta de fe, pero también de la victoria final de la fe, todo esto lo vemos reflejado en el libro de los Salmos de una forma muy, muy especial. Es un libro divino y humano, y en esta parte realmente la palabra de Dios muestra esta dualidad, esta doble naturaleza divina y humana, como en pocos otros lugares de la Escritura, ¿no? Porque, como os decía, la experiencia humana está aquí plenamente reflejada. La experiencia humana del Hijo de Dios viviendo en este mundo con todas las dificultades, pruebas, pero también con todas las bendiciones y alabanzas que el Señor nos permite disfrutar aquí. Así que me gustaría proponeros que cuando leamos la Biblia no nos olvidemos del libro de los Salmos hasta que vuelva a tocar. Yo diría que en el mejor de los casos seguramente pues leemos la Biblia una vez al año, ¿no? Seguimos un programa, seguimos un orden de lectura, un plan de lectura, y la leemos una vez al año o más, pero no es así en todos los casos que yo conozco. Yo diría, no dejes de leer el libro de los Salmos. Aunque leas ese plan de lectura que incluye el libro de los Salmos una vez al año, acuérdate que leer un salmo cada día, que leer un salmo sin dejar pasar semanas, te va a ayudar especialmente, porque en él te vas a ver reflejado, vas a ver reflejados tus sentimientos y tus anhelos. ¿Sabéis cuál fue el libro que citó más Jesús en su vida? El libro de los Salmos. Realmente es así, él se sintió plenamente identificado con este libro que contaba sus padecimientos con antelación, anticipadamente. Se hablaba de los padecimientos y también de las glorias que iban a venir después de este sufrimiento para salvarnos. Y así será también con nosotros. Si vivimos a la luz del libro de los Salmos, muchas de las experiencias que nos toque las entenderemos mejor y las viviremos más en comunión con Dios. Así que el Salmo empieza hablando de la bienaventuranza de aquella persona que no anduvo en consejo de malos. Vamos a leer el primer versículo. Perdonadme, yo seguramente, como algunos de vosotros, estos días de calor, pues he salido de casa fresquito y he vuelto muy resfriado, ¿no? Y entonces estoy con antibiótico y con la medicación porque ya me veía que iba menos. Entonces, el Salmo 1 nos plantea una pregunta inicial. ¿Quién no quiere una vida llena de felicidad? Bienaventurado es una palabra que nos habla de felicidad. Felicidad, dicha, bendición de Dios. De hecho, solo se puede vivir así cuando Dios nos bendice y prospera. Es Él quien llena de significado nuestras vidas. Es Él quien por su palabra y por su Espíritu nos guía a lo mejor. Y solo Él puede hacernos fructíferos. Él ha venido para que tengamos vida y una vida abundante, y para que llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. El Salmo 1 es una joya de la literatura hebrea, de la poesía hebrea.
Spurgeon dijo de este salmo que era como si resumiera todo lo que enseña el libro de los Salmos y que cada uno de los otros 149 fuera un comentario de algún aspecto de este primero. Era como el resumen de la predicación y después los puntos del desarrollo. Y efectivamente es así. Este salmo se cree que se puso en este lugar y se compuso para que fuera una introducción general a todo el Salterio, a los otros 149, aunque el número 2 también se considera como una introducción y en algún periodo de la historia iban los dos unidos. El número 2 sobre todo introduce los salmos de David, es un salmo de David y ya sabéis que el libro de los Salmos tiene una serie de libros, ¿no? ¿Cuántos libros tiene? A ver si estamos bien. 150, muy bien, pero digo que los 150 están agrupados en una serie de libros. Casi, ya, casi. Yo, a los que no acertéis del todo, a veces parece que no os vea, pero os he visto, pero digo, a ver si lo dice un hermano, que simplemente añada uno más y diga que son 5, porque tiene razón, son 5. El libro de los Salmos son 5, están agrupados en 5 libros, porque si no, pues era algo realmente voluminoso y poco manejable. Y los dos primeros libros son los que contienen mayor número de los salmos de David. Por eso digo que el número 2 es un salmo precioso, mesiánico, que es una introducción a los dos primeros libros del Salterio, compuestos principalmente por David. En Jeremías 17, del 5 al 8, encontramos prácticamente una cita literal del Salmo 1. O sea que cuando Jeremías, aproximadamente en el año 600 antes de Jesucristo, compuso su libro profético, pues este salmo ya se conocía, ¿no? Y seguramente pues él estaba inspirado en esta introducción al libro de los Salmos cuando escribió el capítulo 17, versículos del 5 al 8. Muchas veces los salmos nos enseñan por contrastes, ¿no? Y este salmo, un salmo didáctico, nos quiere enseñar, nos quiere guiar y nos señala el camino para que andemos como Dios quiere, para que tomemos una sabia decisión. Y lo que nos dice este salmo es que hay una gran diferencia entre el que sigue este camino de Dios y el que lo rechaza, que serán dos vidas, dos caminos y dos destinos, que el resultado de una vida rechazando el camino de Dios es realmente terrible. Hoy leía una carta de un querido hermano en el que él, después de una gravísima caída en pecado, compartía con los que lo conocíamos, sus hermanos, sus compañeros, los hermanos de la iglesia, las iglesias que le apoyaban en Estados Unidos, compartía cómo se sentía. Y es realmente escalofriante ver lo que hace el pecado en la vida de un hijo de Dios, en la vida de un siervo de Dios, cuando nos seduce y nos arrastra y caemos en situaciones realmente vergonzosas, ¿no? Entonces no quiero dar, de una forma deliberada no quiero dar más detalles, pero realmente yo creo que esa carta es el mejor comentario que yo he oído a lo que es el pecado. Porque conociendo a esa persona y sabiendo lo buena persona que era, ¿no? Y pensar en cómo el pecado, él lo dice así, el pecado ha destrozado la vida. Es como si me hubiera suicidado, es como si hubiera hecho daño a las personas que más amo, en la iglesia, en la familia de mis padres, la familia de mi esposa. Realmente cuando lees eso, a mí se me pone la carne de gallina, porque es así. Porque no es teatro, no estamos representando una obra dramática, no es una película que toca nuestra fibra emocional, es que es así, hermanos. El pecado, que es siempre y primeramente una ofensa contra Dios, trae muerte, trae destrucción, trae ruptura, trae maldición. Y esto es de lo que nos habla el Salmo 1. Nos habla de estas cosas para que estemos advertidos y escarmentemos en cabeza ajena y podamos evitarnos esas situaciones terribles en las que solo podemos sufrir
y ver cómo hemos causado además sufrimiento a otros. Como os decía, solo el Dios de la palabra puede dar sentido a nuestras vidas. Este salmo nos indica cuál es el camino, cuáles son las bendiciones que el Dios de la palabra nos va a dar si andamos en sus caminos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primera de estas bendiciones es que Dios, el Dios de la palabra, nos da la santidad y nos advierte contra todo lo que ofende a Dios y nos perjudica a nosotros. Va junto, ¿verdad? Lo que ofende a Dios no te va a hacer bien a ti. Aunque te guste, el deleite temporal del pecado va a traer muerte y destrucción, no te quepa ninguna duda. Cuando Dios te prohíbe algo es porque aquello te puede dañar, ¿verdad? Eva no se lo acababa de creer y le hizo caso a la serpiente. Le dijo, hombre, con que Dios os ha dicho, ¿verdad?, que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Porque, ¿sabéis? Dios no os cuida, Dios no os quiere. Dios sabe que el día que comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Él. Y en realidad lo que Dios está haciendo es que no quiere competidores, ¿verdad? Satanás doró mucho la píldora. Le puso muy buen envoltorio para que Eva viera que ese fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, para que viera que era bueno, no lo era, que era bonito, no lo era, que era codiciable, ¿verdad? Satanás le supo presentar, la supo seducir, y detrás de Eva cayó Adán. Pero se cumplió al pie de la letra lo que había dicho Dios: el día que de él comáis, ciertamente moriréis. No murieron ese mismo día por la misericordia de Dios, pero aquel acto de rebeldía, de desobediencia, de desconfianza, cambió el corazón del ser humano, que fue expulsado del paraíso de Dios, y que a partir de aquel momento la muerte espiritual, las rupturas, la división, la destrucción, la mala voluntad de unos hacia otros, a partir de aquel momento era el pan de cada día. A partir de aquel momento pasaban cosas como lo de Caín y Abel, ¿no? Que por envidia enseguida se llegó a una situación de violencia y asesinato. Y así se ha escrito la historia de la humanidad. Pero el Salmo dice, bienaventurado. ¿Podríamos cambiar varón por persona? Sí, perfectamente, ¿no? Porque cuando se utiliza la palabra hombre, pues en realidad está hablando genéricamente de hombres y mujeres. Cuando la Biblia utiliza la palabra Adán, hombre, se habla de la humanidad en general. Así que podríamos decir, bienaventurada la persona que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, una palabra bonita. Seguramente Jesús, amante del libro de los Salmos, sabía que 26 veces se utiliza la palabra bienaventurado en el libro de los Salmos. Es muy posible que esto fuera precisamente lo que inspiró a Jesús al hablarnos de las bienaventuranzas, de las 8 bienaventuranzas, en las que él resume el carácter y el llamamiento de Dios para el cristiano. Es una palabra muy bonita que significa dichoso, feliz y bendito, ¿no? Algunas versiones más modernas traducen afortunado. Bueno, a mí no me gusta, ¿verdad? Prefiero que sea feliz y bendito, dichoso, bendecido por el Señor, que afortunado, que habla de la diosa Fortuna. Pero bueno, en nuestros días esa palabra no tiene la connotación pagana de la diosa Fortuna y refleja bien esa idea de que es una persona que el Señor hace feliz porque la bendice, porque la ama, porque la mira con amor y misericordia. Todos buscamos la felicidad personal. Lo que pasa es que cuando la buscamos egoístamente, no la encontramos. Y así lo dice Jesús en sus bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
cuando el mundo cuando las personas buscan la felicidad egoístamente, no la encuentran. Encuentran otras cosas, encuentran momentos bonitos, momentos de placer, de fiesta, viajes interesantes, agradables, pero la única felicidad que es auténtica y que permanece para siempre es la que da el Señor. Y esta solo se la da a aquellos que confían en Él y le siguen fielmente. Y es así, ¿no?, que la palabra nos advierte de peligros y tropiezos, de todo lo que ofenda a Dios y nos impide ser felices como Dios desea para sus hijos. Y en primer lugar, yo quisiera poner una comparación actual, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en la palabra de Dios? ¿A qué tipo de literatura la podríamos comparar, esta porción de la palabra de Dios? Bueno, ya sabéis que en Cataluña tenemos el Estatut, en el Estado español la Constitución, y estos son, y juntamente con estas obras que resumen las leyes principales del país, pues tenemos toda una serie de legislación que se desarrolla mucho, las leyes orgánicas del Estado, la legislación civil, la penal, etc. Entonces aquí, yo pensando y pensando, he creído que quizá una de las cosas que se puede comparar a lo que el Señor nos da en su palabra es, por supuesto, la Constitución y el Estatuto, ¿no? Las principales cosas que debemos saber están constituidas en esos documentos, como la palabra de Dios, que es el documento del pacto, de la alianza que Dios ha hecho con nosotros para bendecirnos. Y ahí están todos nuestros derechos y responsabilidades, ambas cosas. Pero también podríamos compararla, algunos lo hacen, a un manual de instrucciones, ¿no?, que nos dice cómo funcionamos. Por más complejo que sea el electrodoméstico o el aparato electrónico, ¿no?, los móviles de ahora que son, hay de todo ahí dentro, ¿verdad?, tan pequeños y hay de todo ahí dentro. Pero por más complejos que sean, nosotros como seres humanos lo somos mucho más. Si para aprender a hacer funcionar bien estos aparatos complicados necesitamos un manual de instrucciones que nos lo explique, cuánto más la palabra de Dios para explicarnos lo que somos, a lo que Dios nos llama, cuáles son los problemas en los que nos vamos a ver a causa del pecado y cuáles son las soluciones de Dios a estas cosas que nos pasan. Por ejemplo, es como el código de circulación. ¿Os imagináis? Bueno, los que lleváis, algunos de vosotros, yo sé que sois grandes conductores, pero el problema que tenemos, los grandes conductores y los más humildes como yo, el problema que tenemos cuando ya hace 40 años que tenemos el carnet es que hay señales que las han inventado después de que yo pasara el examen, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos para reciclarnos? Menos mal que lo básico, lo principal no lo han cambiado, con un semáforo en rojo, aunque hace 50 años que tengas el carnet, tienes que pararte, ¿verdad? Y que un stop tienes que pararte. Y cuando pone, ¿verdad que sí? Que es así, las señales aquellas redondas de color rojo por fuera para que le prestes atención y que pone un número dentro, eso es la limitación de velocidad, ¿no? ¿Verdad? Sí, si no es importante saberlo, porque aquí en Barcelona debe haber 100 radares por lo menos, por si no lo sabes, ¿no? Por si no te acuerdas de lo que significa esa señal. No te preocupes, la notita que te envían a casa te lo recuerda enseguida para qué sirve la señal. 100 radares hay aquí, ¿no? Si no te caza, parecemos conejos ya en los coches, ¿no? Si no te caza uno, te dispara el otro, ¿verdad? Hay que ir con mucho cuidado, la verdad es que sí, y que comparándolo espiritualmente, yo creo que la Biblia hace esto, te pone semáforos en rojo de cosas terribles, señales de stop, porque ahí hay que pararse y mirárselo muy bien, que no haya ningún peligro que se acerque, ¿verdad? También a veces nos pone pues esos sentidos obligatorios, cosas que tienes que hacer porque es lo mejor para ti. Es como cuando entras en una calle y no puedes dar media vuelta, ¿verdad? La señal te dice no, tienes que continuar. Si das media vuelta creas un caos circulatorio porque todos van en la otra dirección. A veces la Biblia nos dice esto, a ver, sigue el camino de Dios, no te pares, no te desvíes. No des media vuelta, sigue por ahí, ese es bueno, es el buen camino de Dios para ti. Pero también
Lo de las velocidades me hace pensar en que muchas veces, espiritualmente hablando, nos obliga, ¿no? Hay señales en azul de velocidad que quiere decir, como mínimo, tienes que ir a 60 o 80 por hora, ¿no? Y a veces la palabra nos dice, mira, este es el camino de Dios, ves por él, aprieta el acelerador, es un camino seguro, ves por ahí y ves rápido. Y nosotros vamos muy rápido en las cosas del mundo hasta que nos saltan los radares y todo, y en cambio vamos muy lentos en las cosas del Señor. Y esto al final no va a traer ninguna bendición en nuestra vida. Tendría que ser al revés, que lleváramos todas las alarmas conectadas en las cosas del mundo y que fuéramos con mucha prudencia, y en cambio que fuéramos rápidos y diligentes en las cosas del Señor. Nos dice el pensador y poeta alemán Goethe, no es haciendo aquello que nos agrada hacer, sino agradándonos de aquello que debemos hacer. Pensad un poco en esto. La vida no consiste en hacer lo que nos agrada. Esto es lo que nos plantea el mundo en el que vivimos. Sé feliz, realízate a ti mismo, haz lo que te gusta, no te detengas por normas que hayan puesto otros, traspásalas, sé feliz, lo importante eres tú. Y en cambio, la verdadera felicidad la encuentras cuando haces aquello y te agradas en hacer aquello que debes hacer, porque Dios lo quiere así de ti. Hay un peligro, queridos hermanos. ¿Qué va a pasar en nuestra vida? ¿Qué va a pasar en nuestra iglesia? ¿Se va a convertir el mundo al Señor o nos vamos a convertir nosotros al mundo? ¿Vamos a influenciar nosotros al mundo en el que vivimos o este mundo en el que vivimos al final nos va a influenciar de tal manera que no se va a notar que somos creyentes, porque seremos igual que ellos? ¿Qué va a pasar? Aquí el Salmo nos previene, cuidado, no andes en consejo de malos. La palabra malo aquí es muy fuerte. Es la que utiliza Jesús cuando dice, no llames a nadie raka, ¿verdad? Una palabra hebrea muy fuerte. No andes en consejo de malos. El consejo que debemos seguir es el de la palabra de Dios, no el de las personas, por muy inteligentes que sean, que no son del Señor, que son del mundo y que te están aconsejando con otros principios y otros propósitos. Y también nos dice, no andes por camino de pecadores, porque en un sentido hay como una progresión. Lo primero es que quizá nos están influenciando, a veces no nos damos ni cuenta y nos están influenciando. Porque no os penséis que vivimos en campanas de cristal. Tú no sé, pero yo al menos no vivo en ninguna pecera, dentro de una pecera, ¿verdad? Es como, a veces nos pensamos que somos como una pecera, ¿no? Estamos ahí dentro, ¡pum!, y nos ponen como en una botella, protegidos en una botella, en una campana de cristal, ¡pum!, y nos echan al mar. Y que no nos va a entrar la influencia del mar. Y que los tiburones del mar no van a podernos hacer nada. No es así, hermanos. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y hay una influencia. Y el único antivirus eficaz es este. Lee la palabra, medita la palabra, ama al Dios de la palabra y obedécele para que Él te guarde de estas numerosas malas influencias en medio de las cuales estamos viviendo cada día de nuestra vida. No andar en consejo de malos, no dejar que nos influencien para mal, no acompañarles en su forma de vivir alejada y contraria a Dios, y tampoco, y mucho menos, instalarte en silla de escarnecedores, ¿verdad? Esto nos habla de influencia, participar y de instalarte, identificarte. ¡Qué contradicción! Pero a veces sucede. Habréis conocido a alguno que lo hemos conocido a nuestro lado cantando alabanzas al Señor y escuchando la palabra de Dios, y después resulta que un día se enfrían espiritualmente, dejan de acudir a la iglesia, y que llega un momento que te lo vuelves a encontrar y te está rebatiendo aquello que él mismo predicaba hace tan solo un poco de tiempo. ¿Verdad? Porque puede darse este caso, ¿no? De personas que la influencia ha sido tan grande y tan negativa y han participado y se han dejado arrastrar y andan en el camino de corrupción de este mundo, del tipo que sea, corrupción del tipo que sea, y que al final acaban
adoptando los principios contrarios a Dios de este mundo y cuestionando aquello en lo que han creído durante muchos años, quizá porque lo aprendieron de pequeños en la escuela dominical, porque lo vieron en casa de sus padres y ahora le han dado la espalda y viven su vida de una forma completamente ajena a todo esto. Así que deberíamos ser capaces, queridos hermanos, sobre todo, hablo a todos, iba a decir a los jóvenes, no, hablo a todos, porque para pecar todos somos jóvenes, a todos hay cosas que Satanás sabe que nos atraen y que nos pueden seducir. Por esa razón, escarmentemos en cabeza ajena. Veamos lo terribles que son, como esta mañana cuando yo leía esta carta antigua, pero que he conservado porque realmente para mí es un referente espiritual de una persona sinceramente arrepentida que ha pasado de una situación de estar en la iglesia en plan tradicional, pues porque mis padres me han llevado, porque esto es lo que yo creo y esto es lo que me gusta, a experimentar terriblemente, drásticamente, el azote del pecado en su vida y la muerte y la destrucción que siempre trae el pecado consigo. Porque la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y esto es así, no lo podemos cambiar. Aunque no nos guste, no lo podemos cambiar. La segunda bendición que nos da el Dios de la palabra es que solo Él puede prosperar nuestra vida. El Dios de la palabra nos dice que en contraste con los que se dejan influenciar y arrastrar, incluso con los que se llegan a instalar y echar raíces en este mundo, los hijos de Dios, versículo 2, en la ley del Señor tienen su delicia y en su ley meditan de día y de noche. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto, y todo lo que hace prosperará, ¿verdad? Y esta es una pregunta muy personal, pero no puedo dejar de hacértela. ¿Es así en tu vida? Porque esto tú lo sabes. Tú lo sabes mejor que nadie. ¿Quién conoce las cosas de la persona, del ser humano, sino el espíritu del hombre que hay en nosotros? El espíritu que Dios nos da. A los demás les podemos dar una imagen diferente. Pero tú sabes en tu intimidad si esto es así. Si tú te deleitas en el Señor y en su palabra, si tú has gustado la benignidad del Señor, si tú puedes cantar esa canción de no me quiero conformar porque he probado y quiero más, ¿verdad? Debemos llegar a ese punto de que nuestras metas, nuestro deleite no están en las cosas de este mundo. Como decía Moisés, los deleites temporales del pecado. Él tuvo los deleites temporales del pecado en la corte del gran imperio de aquella época que era Egipto, y él escogió el vituperio de Cristo y renunció a los deleites temporales que el mundo le ofrecía en bandeja de plata. ¿Qué haces tú? ¿Verdad? Es una pregunta que cada cual debe hacerse con toda sinceridad. ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú? ¿Es realmente tu vida así, una vida en la que tu deleite está en el Señor y su palabra? Debería ser así. Cuantos más años llevamos, más debería ser así. Yo, Ramón, me vas a perdonar, y si ves que no lo hago bien, me dices, me haces una señal y yo lo entiendo, ¿vale? Pero Ramón lo ha compartido muchas veces y yo creo que no se va a ofender porque lo diga yo hoy, pero es algo que a mí me llega al corazón cuando él dice que durante muchos años no hacía mucho caso de la palabra de Dios. Él lo dice a su manera y lo dice más claro, pero viene a ser eso, de que durante muchos años él estaba en la iglesia, pero no hacía caso de la palabra de Dios, no hacía mucho caso, su vida estaba llena de otras cosas, pero que ahora no hay nada en su vida más importante. Bueno, está Pepita a su lado, que es muy importante, pero no hay nada más importante que el Señor y su palabra, y dedicarle tiempo cada día. Es verdad que ahora él tiene mucho más tiempo que cuando estaba súper ajetreado, con mucho trabajo, yendo arriba y abajo y todo lo que hacía falta, ¿verdad? Hay épocas de la vida en las que esto es más fácil, pero esto no cambia la gran verdad que encierra esta enseñanza.
Debemos tener en el Señor y en su palabra nuestro deleite. Y debemos meditarla de día y de noche. A mí me recuerda muchísimo esto, la vida de Josué. Josué tiene una enorme responsabilidad porque él tendrá que reemplazar a Moisés, al gran siervo y amigo de Dios que era Moisés. Y entonces en los consejos que se le dan a Josué, que lo leímos el día del bautismo de Amad, y dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Josué capítulo 1 versículo 7. Sé muy valiente ¿en qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Esta es la bendición del Señor para los que se deleitan en Él y en su palabra, para los que saben que en la palabra de Dios tenemos un precioso tesoro, para los que saben que la obra del Espíritu en cada uno de nosotros es grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones la palabra de Dios. Pero verdad, aquí nos habla de deleitarnos en ella y de meditarla de día y de noche. Y encontramos estos mismos elementos en el Salmo 1 y en Josué, que la persona que quiere prosperar, que quiere crecer espiritualmente, tiene que hacerlo necesariamente así. Tienes que dar a la palabra de Dios importancia en tu vida. Ya lo sé, en teoría todos lo tenemos muy claro, pero lo que yo te estoy planteando hoy es si tu vida lo refleja, si lees la Biblia cada día, si le dedicas tiempo, cariño y esfuerzo cada día. Eso es lo que te estoy planteando. Que lo sabéis, ya lo sé que lo sabéis, pero es si lo hacemos, si lo haces. Esto es lo que Dios realmente toma en cuenta, ¿no? Si Él está presente todos los días de nuestra vida, todas las horas de todos nuestros días, y si su palabra es nuestro código de circulación con el que nos guiamos, que marca semáforos en rojo, que marca direcciones obligatorias en las que encontraremos la bendición del Señor. Si es así, serás bienaventurado, Dios te va a bendecir, Dios te prosperará, Dios bendecirá la obra de tus manos y todo lo que hagas. Si no es así, no. Hay personas que pueden triunfar, entre comillas, enormemente a los ojos del mundo y su vida desbaratarse y derrumbarse como un castillo de naipes cuando pasa por el fuego del juicio de Dios. Cuando Dios envía ciertas cosas a su vida para probar si realmente Él se deleita en el Señor, en su palabra, todo se va abajo, terriblemente destruido. Porque la vida que permanece es la que vivimos para la gloria de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Sabéis que Billy Graham, cuando le hicieron una entrevista, es muy interesante, ¿no? Porque lo hemos tenido como un referente durante muchísimos años, Billy Graham, ¿no? Un evangelista que el Señor ha utilizado durante, si no estoy mal informado, sigue todavía vivo, ¿no? Con 90 y muchos años, y ha estado predicando el Evangelio. Yo creo que si lo imitan todavía iría, ¿no? Porque ha sido incombustible. La última vez, sin embargo, cuando se hizo este esfuerzo evangelístico aquí en Montjuïc, en el Palau Sant Jordi, vino su hijo, no vino él, porque él está muy, muy mayor. Pero él, cuando evaluaba su vida, en una entrevista decía: yo haría algo que me sabe mal no haber hecho. ¿Está de acuerdo? Yo me acordaba de Ramón cuando leía esto, porque Billy Graham dijo: leería 3 veces más la Biblia de lo que lo he hecho. 3 veces más lo haría como mínimo. Estudiaría mucho más la Biblia y tomaría muchos menos compromisos de los que he tomado. Porque el peligro es caer en el activismo sin tener un buen fundamento bíblico para todo lo que hacemos. ¿Verdad? Lo que no edificamos, que es
es Jesucristo y su palabra, y no la hacemos conforme a su voluntad y no la hacemos para su gloria, eso se derrumba. Aunque hayas multiplicado tus actividades, entre comillas, para Dios, se derrumba. Lo tienes que hacer no solo para Dios, sino como Dios quiere que lo hagas, ¿no? A veces hacemos nosotros nuestros planes y decimos, Señor, bendícelos. Y el Señor nos dice, ¿por qué no me consultas lo que yo quiero que hagas? ¿Verdad? ¿Por qué no me preguntas lo que yo quiero que hagas y lo que no quiero que hagas? Y no quieras que bendiga lo que yo no quiero que hagas. Y a veces es así, estamos allí, Señor, bendícelo, bendícelo, si no quiero que lo hagas, ¿cómo lo voy a bendecir? Hermanos, es un reto tremendo, para mí el primero. ¿Qué es meditar? Meditar, la etimología de esa palabra es hablar contigo mismo. Pero meditar la palabra no es eso. Meditar la palabra, en català rumiar. Rumiar, pensar-la, donar-li voltes, darle vueltas, reflexionarla. Es como, de ahí se inspira la palabra, cuando los herbívoros comen mucho, tienen que comer grandes cantidades de vegetal, de hierba, ¿no? Los elefantes comen cientos de kilos, pero comen, y las vacas. Y entonces lo guardan, lo vuelven a sacar, lo mastican y a este proceso se llama rumiar, ¿no? Y yo me doy cuenta que en mi vida ha habido mucha más lectura de la palabra que reflexión de la palabra. Ha habido mucho más lectura que rumiar la palabra y meditar la palabra. Y tiene que haber las dos cosas. Tiene que haber lectura, pero tiene que haber también reflexión. ¿Qué significa lo que he leído? ¿Qué implica para mí lo que he leído? ¿Qué quiere Dios que deje de hacer? ¿Qué quiere el Señor que haga? ¿Verdad? La palabra de Dios no nos ha sido dada para que sepamos más, sino para cambiar nuestras vidas. Es diferente. Muchos la hemos leído para saber más. No, el Señor nos la ha dado para cambiar y santificar nuestras vidas. Para eso la ha dado. Y esto nos lleva a una idea muy bonita, ¿no? No somos árboles salvajes, no lo somos. No somos pinos silvestres en medio del monte. El Señor aquí, la imagen que nos plantea de un árbol plantado, es un árbol que Él ha plantado. Piensa que si tú eres del Señor es porque alguien plantó en ti, guiado por el Señor, plantó en ti la semilla de la palabra de Dios, del Evangelio. Y el Espíritu Santo te regeneró, te transformó, te convenció de pecado, pero también te abrió los ojos para que vieras las maravillas de Dios, de su amor, de su poder, para perdonar tus pecados, para darte vida. O sea que realmente eres plantado por Dios. Dios nos ha plantado a cada uno de nosotros. Y si estamos aquí plantados por Dios, hay una promesa implícita, y es que Él nos va a cuidar, que Él nos va a podar, que Él nos va a hacer todo lo necesario para que demos fruto y fruto abundante. No somos árboles salvajes en medio de un bosque que no importan a nadie, no, estamos en el huerto de Dios. Él nos ama, Él nos ha plantado, Él nos cuida, Él nos riega, vamos a dar fruto. Y fruto abundante, esta es la promesa de Jesús. Si permanecemos en Él, llevaremos fruto y fruto abundante. Pero debemos permanecer en Él y en su palabra. Porque separados de mí, dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer. Pero en cambio, si estamos en Él y permanecemos en Él y en su palabra germina en nuestro corazón y empieza a dar fruto, nuestro fruto va a ser mucho y permanece para vida eterna. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Compara, por favor, una brizna de paja, un poco de la corteza del grano que es trillado y aventado en la era. Compara eso con un árbol plantado por Dios, fuerte, sano, majestuoso, verde, fructificando. Los malos
Por más que estén en la lista Forbes de los 100 más ricos del mundo, los malos son como el tamo que arrebata el viento. No permanecerán, no puede haber, ellos no tienen estabilidad espiritual, están sin Dios y sin esperanza en este mundo, porque no se podrán levantar en el juicio de Dios ni en la congregación de los justos. Y así como el Señor, versículo 6, mira con cariño tu vida, tu camino, tu familia, para enviar sus bendiciones, en cambio, la senda de los malos, esa senda del mundo que está de moda, que los malos han escogido, aquí los malos son aquellos que no conocen al Señor, que no han sido justificados por la fe en Jesucristo, que no se han arrepentido de sus pecados, que se dejan influenciar por los principios de moda de este mundo, por las filosofías, por las ideologías en boga. Dice, la senda de los malos perecerá. El Señor conoce, ama, vela por el camino de los justos, pero el camino de los malos perecerá. Su fin es muerte y destrucción. Y el Señor, en primer lugar, y como conclusión de la reflexión de hoy, ¿dónde estás tú? Nadie puede hacerse esa pregunta por ti. ¿Dónde estás tú? Decía Jesús, hay una puerta ancha que lleva un camino ancho que conduce a la perdición. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos? Pero hay una puerta estrecha que te da acceso a una senda angosta que lleva a la vida. Yo soy la puerta, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Solo yo te puedo guiar hasta la casa del Padre, donde he preparado moradas para todos mis hijos. Y este es el camino que debemos seguir. Y te debes plantear dónde estás, dónde estamos cada uno de nosotros en este momento. ¿Por qué camino estamos andando? La verdad es que el verte aquí pues me da mucha esperanza de que estemos todos unidos en este camino de salvación y de bendición que es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Pero también es verdad que deberíamos, como Iglesia, ser muy conscientes que vivimos rodeados de personas que nos necesitan, que necesitan nuestro cariño, nuestro amor, nuestra comprensión, nuestro tiempo. Amar es dar tu vida, es dar tu tiempo. Y estas personas necesitan que les hagas llegar el mensaje de esperanza y de vida que es el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir cómodamente instalados, cerrados en nosotros mismos, cantando himnos preciosos, pero que después cuando salimos no llevamos esos cánticos fuera para compartirlos con aquellos que están en esa senda de los malos que perecerá porque está abocada a la condenación y destrucción? Hermano, el Señor nos tiene aquí con un propósito, para que seamos sal, para que seamos luz, para que demos testimonio de la esperanza que hay en nosotros, gracias a Jesús y a su perfecta obra en la cruz a nuestro favor, que es lo que vamos a conmemorar y celebrar juntos ahora. Que el Señor nos bendiga.